presentación. Hoy es un día muy importante para nosotros, para la Fundación Española del Corazón, cuya misión es la prevención de las enfermedades cardiovasculares y por lo tanto potenciar la salud cardiovascular, porque es la primera vez que una ciudad de esta magnitud como es Vigo y su mayor exponente, que es el alcalde, pues ha firmado, o sea, ha comprometido a un pacto por potenciar, por promover la salud cardiovascular de todos sus ciudadanos, y esperamos que esta iniciativa pues sea seguida por otras ciudades, ¿no? Es verdad que hablar de salud hoy sin nombrar el COVID es muy difícil, es legítimo y comprensible, pero también queremos contextualizar el tema del problema cardiovascular, decir que es la primera causa de muerte en los países desarrollados como es el nuestro, y simplemente a nivel de cifras decirles que el año pasado pues cada día murieron en España 328 ciudadanos por enfermedad cardiovascular. Esto supone que a la semana son más de 2.200. Si esto lo pusiéramos en la televisión como con el COVID, pues seguro que la ciudadanía se sensibilizaría mucho más, se concienciaría de lo que es los problemas cardiovasculares. Es verdad que esto es negativo, pero vamos a dar alguna información positiva y optimista, y es que si tomamos medidas adecuadas, pues podemos evitar más del 80% de esta mortalidad prematura, y estas medidas es simplemente pues el seguir identificando y tratando bien los factores de riesgo cardiovascular y dos hábitos muy importantes, que es la alimentación y la práctica de ejercicio físico. En este sentido, pues hay un compromiso tanto individual como de las instituciones públicas o privadas, o la de los locales como los gobiernan las ciudades, que faciliten esos hábitos saludables. En este sentido pongo tres medidas a tomar, que son, creo, sencillas, que es el de facilitar, por ejemplo, el ejercicio físico en las calles, disminuir lo que es la contaminación, la polución, y sobre todo fomentar aquellas medidas que hagan un tratamiento muy precoz en lo que es la muerte cardíaca súbita, que la vemos desde facilitar el acceso a desfibriladores externos y facilitar la cultura de la resucitación cardiopulmonar que tiene que tener pues la población en general y la ciudadana en particular. Entonces, nada más, decir de nuevo que es un día muy feliz para nosotros y que esta iniciativa, gracias alcalde, sea seguida por otros alcaldes y por otros municipios de España. Muy bien. Bueno, yo quiero primero mostrar mi satisfacción por este convenio y agradecerle mucho a la Fundación del Corazón de España, a su presidente y a todos los que conformáis parte de este equipo de ámbito cardiovascular en la protección. Agradeceros mucho el convenio, la idea y la iniciativa, porque nosotros queremos ser una ciudad saludable y cardiovascularmente saludable, y esto significa esta cooperación entre los profesionales de la salud en el ámbito cardiovascular y una ciudad, en este caso Vigo, para hacer vida saludable. Efectivamente, en el ámbito del deporte, en el ámbito de la administración, en las propias zonas de emisiones cero de gases efecto invernadero y gases contaminantes, y por tanto hacer ciudades distintas, que ya las estamos haciendo, pero ¿cuál es la sustancia de este convenio y de este acuerdo? El hacerlo bajo el consejo y lo que vosotros, los técnicos, los expertos, nos estéis planteando y nos vayáis diciendo en el futuro. Este es el principio de un largo camino al que se irán sumando cientos y cientos de ciudades de toda España, porque a través de la FEM vamos a difundir el convenio, lo vamos a enviar a todas las ciudades de España, para que desde cada ciudad y con nuestra propia visión hagamos que el conjunto de España esté en la acción contra las enfermedades cardiovasculares, en la acción deportiva, en la acción de la alimentación, en los mapas de los desfibriladores, en formar gente para que lo sepa utilizar, en tener vuestros consejos en cada momento sobre lo que vaya sucediendo. Las alcaldesas y los alcaldes tenemos una enorme capacidad de comunicación en nuestro ámbito, y la gente nos atiende aquí en Vigo de forma especialmente significativa, ¿no? Y lo que queremos es llevar los consejos y las acciones de vidas saludables desde el ámbito cardiovascular de vuestra mano,
de la mano de los profesionales, de la mano de los que estáis permanentemente en esta acción. Y por tanto, hoy arrancamos en Vigo, pero ya os vaticino, y ya te vaticino que tienes que tener un boli nuevo, bien montado, porque lo vas a gastar de las firmas, porque los vas a firmar por toda España. Esto es una gran preocupación de las ciudades, de alcaldesas y alcaldes. ¿Y sabes qué es lo que este convenio significa? Significa que sabemos a quién tenemos que recurrir, que ya sabemos quiénes son los referentes, la forma, el modo, los convenios, la forma de llevarlo adelante, y por eso desde aquí muestro mi satisfacción. Estoy muy satisfecho por el convenio y nuestro reconocimiento, porque gracias a vosotras y a vosotros tenemos en este momento esta capacidad de seguir adelante con la construcción de una ciudad saludable, con hábitos saludables, con deporte, con alimentación saludable y en lo cardiovascular con toda la capacidad de actuación. Así que muchas gracias. Es un honor.